queridos orizabeños? Hoy tenemos una edición más del Foro Ciudadano. Les agradecemos mucho nos sigan acompañando en este tipo de ediciones que nos han comentado, han sido muy participativas. Gracias a ustedes. Hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar acerca del estadio de fútbol de Orizaba, pero también cómo el deporte ha sido algo muy importante que hemos desarrollado aquí en la ciudad. Han destacado muchas personas y hoy precisamente tenemos en este foro destacados profesionistas y actores en el deporte. Hoy nos acompaña un cuadro de panelistas muy interesante, muy profesional en lo que va a decir, y yo creo que es algo que ya esperábamos y ansiábamos como sociedad saber. Nos acompaña nuestro queridísimo amigo Jesús Mejía Cruz. Él es periodista y cronista deportivo. Él empieza en el año 2004 a hacer sus crónicas deportivas. Él tiene una gran experiencia en eventos locales y hasta inclusive nacionales e internacionales. Se ha destacado por ser un gran investigador en el área de fútbol, narra y también tiene muchas crónicas. Ha sido generador de contenidos de plataformas digitales y él es egresado de la ciencia de comunicación. También nos acompaña el queridísimo profesor José Antonio Hernández Bautista. Él tiene una gran experiencia con más de 30 años en el área deportiva y formativa de manera profesional. Ha jugado también fútbol de manera profesional durante 3 años. También ha sido entrenador, director técnico en diferentes selecciones y una carrera muy amplia con los albinegros del Orizaba. Ha reunido a nuestro ver más de 50 títulos y 12 copas nacionales, lo que le hace ser una persona con mucha experiencia en el área deportiva. Él es egresado de la Universidad Veracruzana. También nos acompaña nuestro amigo y del cual me siento muy orgulloso presentar, Gabriel Arquídez Santoyo, un destacado deportista aquí en la región de Orizaba. Él es egresado de la UGM. Él fue futbolista profesional de los 11 hermanos y albinegros de Orizaba. También jugó con los Delfines de la UGM, donde se llevaba un campeonato nacional, y también en últimas fechas es un maratonista reconocido de alta especialidad, que ya con medallas de bronce fue reconocido en los Panamericanos de Brasil, y de ahí se fue a Holanda. También nos acompaña nuestro queridísimo amigo licenciado Carlos Aranzábal Rodríguez, quien él es docente y él es licenciado en Educación Física, es secretario general a nivel de Educación Física de la región 8 de Orizaba, Zongolica, y tiene una gran experiencia también como promotor del deporte, principalmente en el área infantil. Conforme se vayan llegando al panel, los vamos a ir presentando, pero hoy pues les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros queridos amigos. Y bueno, les voy a hacer una gran pregunta. La primera de todas: ha dicho que Orizaba es cuna del fútbol, pero hay quienes piensan diferente. Y bueno, entonces, ¿qué mejor referencia que nuestro queridísimo Jesús Mejía nos pueda platicar un poco acerca de ello? Adelante, mi querido Jesús. Hola, licenciado, buenas noches a todos. Es un placer, la verdad, compartir este programa con gente muy valiosa en el deporte y con un tema que es de los favoritos en la ciudad, en la sociedad orizabeña, porque los que nacemos acá, los que han vivido acá, los que han visitado Orizaba, pues siempre hemos escuchado y crecemos con esta gran ilusión de que Orizaba es la cuna del fútbol. Los antecedentes se remontan obviamente a lo que hemos sabido de familia, de gente, el contexto industrial, incluso el contexto histórico, y me parece que también es un motivo de orgullo. Así lo ha representado la sociedad y el fútbol en sí. Lo que yo comento y lo que hemos platicado en otras ocasiones es que para efectos de investigación documental no existe una prueba contundente, no solamente de que Orizaba sea el lugar
donde primero se jugó al fútbol, si a eso nos referimos con llamarle la cuna del fútbol, sino que tampoco hay un documento que avale lo de otras ciudades, caso específico Real del Monte y Pachuca. En Orizaba tenemos el contexto de lo que sabemos de la historia textil, los británicos, específicamente escoceses, que estuvieron en el yute y que obviamente por razones geográficas nos da la idea de que pues aquí ellos empezaron a jugar ese deporte que nosotros no conocíamos, que de este lado del país y incluso del continente no conocíamos. Pero también hay otras ciudades que se han lanzado con ese estandarte, y desde hace algunos años Pachuca, pues teniendo un proyecto sólido y una infraestructura que poco a poco fue creciendo, se adjudica ese nombre. Yo no voy en contra de decir que Orizaba sea la cuna del fútbol, simplemente sostengo que no hay un documento contundente, y lo voy a decir claramente. El documento o la prueba que las investigaciones del fútbol nacional tienen como el partido más antiguo es una publicación del periódico Two Republics del 1 de noviembre de 1891, y el lugar donde se juega ese partido, esa primera reseña que se encuentra en los archivos, es en San Cristóbal, Ecatepec, en el Estado de México. No podemos decir por eso, tampoco, que en Ecatepec se empezó a jugar el fútbol en México. Simplemente estamos hablando de las pruebas más antiguas acerca de la práctica del fútbol en nuestro país. Hay una foto que no se puede identificar el año con respecto a Orizaba, y de acuerdo a otras investigaciones también de compañeros que pues ellos sí son completamente historiadores del fútbol nacional, hay documentos en los que se expone que la historia que presenta Pachuca para poder ganar el nombre o adjudicarse el nombre de cuna de fútbol, simplemente hay datos que no corresponden, y caso específico es la aportación de unas publicaciones de unos diarios que para el año en que ellos lo exponen, ese diario simple y sencillamente todavía no circulaba en el país. Entonces, historias como estas son difíciles de encontrar, porque en Orizaba tenemos bien presente la idea de que es la cuna del fútbol, y como dije hace rato, no voy a ir en contra de esa idea, pero me parece que por defender una causa que al final ya la tiene adjudicada a otro lugar, se han perdido de vista otros puntos tanto o más importantes en la historia del fútbol orizabeño, que sí es rica, por decirlo de alguna forma, porque yo siempre he dicho, y se lo he comentado a las personas que han tenido las franquicias aquí de fútbol profesional, ¿por qué no defender el sobrenombre, el nombre, como se le quiera llamar, de que Orizaba es la cuna del primer campeón? Y ahí sí no aceptaríamos, no hay lugar a reclamos porque está reconocido. Y ya después, si quieren, podríamos platicar sobre otros logros, como aquello de que el primer campeón goleador del América, que es uno de los equipos más importantes hasta la actualidad, el primer campeón goleador de ese equipo es orizabeño. El primer árbitro mundialista mexicano es un orizabeño, hablando de Abel Aguilar. El único campeón invicto en toda la historia de la tercera división profesional es el Orizaba. Entonces, me parece que hay muchos otros argumentos como para poder presumir, por decirlo de alguna forma, en esta rica historia del fútbol, y desafortunadamente nos quedamos con uno en el que ni podemos comprobar, y además, pues ya como lo sabemos, Pachuca tiene ganado ese nombre, o arrebatado, que es una palabra de moda en la actualidad, ¿no? Muy bien, pues interesante lo que comentas, maestro Antonio Hernández. ¿Usted qué piensa acerca de ello? ¿Orizaba es cuna o no es cuna del fútbol? Nos tiene confundido esto, ¿no? ¿Qué nos puede decir, maestro? Bueno, buenas noches a todos, y pues a mí me da mucho gusto tener la participación. Gracias por la invitación, licenciado, y pues yo creo que hay es un tema creo que muy largo, todas las investigaciones que se han hecho. Pero yo creo que independientemente de la cuna del fútbol, yo creo que hemos sido cuna en muchas partes de fútbol. En esos años, la mayoría era gente que
que trabajaba o que generaba cierto tipo de proyectos industriales, y de ahí conllevaba que de ahí se hacían los equipos de fútbol. Y yo creo que esa parte a nosotros nos genera que en ese tiempo pues había sindicalismo, había la unión, varias situaciones, ¿no? Yo creo que la historia del fútbol tiene muchas cosas, pues a lo mejor no, no había ahorita la actualización, que escribieran las redes sociales, y era, pues a mí me tocó estar en Pachuca mucho tiempo, y la verdad, pues también ellos peleaban la fundación de Pachuca, y hubo por ahí algunas fusiones con otro club, que era Pachuca Athletic Club. Pachuca también había cierto tipo de situaciones de historia, ¿no? Entonces, para mí creo que lo más importante es que los orizabeños han tenido o han sido cuna de muchos proyectos, no nada más en la parte deportiva, fútbol. Yo creo que ha sido cuna de grandes basquetbolistas, de grandes atletas, ¿no? De gente que ha tenido esa visión y esa proyección para poder hacer muchas cosas, ¿no? Creo que la parte de ser el primer campeón de México, eso creo que nadie nos va a quitar. Eso es algo que históricamente se hizo en otro tipo de torneo, otro tipo de competitividad, muy diferente, porque era un fútbol diferente, con otro tipo inclusive de reglamentos, ¿no? Que eran diferentes, que eso también la gente también hoy en día, pues a veces no lo puede entender, pero otro tipo principalmente de reglamentos, eran pocos equipos, pero yo creo que Orizaba por muchos años siempre ha sido una cuna de grandes, independientemente atletas, grandes deportistas, pero también grandes gente que han destacado no nada más en el fútbol, en todos los deportes que ha habido. Bueno, Gabriel, creo que el contexto por el cual nos han explicado toda la historia del fútbol, que sí, que no, pero aunque es un tema importante, no podemos tampoco pasar desapercibido que importante es nuestros deportistas. Yo creo que tú eres ejemplo viviente de lo que es el esfuerzo, lo que es el trabajo, la dedicación, el empeño de un joven, de un hombre, por sobresalir en el deporte y que ha llevado en alto el nombre de Orizaba. Mi pregunta es, bueno, independientemente de la historia, coméntanos algo de ti, algo que nos pueda orientar acerca de que lo importante es rescatar y motivar a los valores deportivos en Orizaba. Sí, buenas noches, buenos días, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Es un gusto estar aquí con ustedes hablando de estos temas. Pareciera que no son trascendentes, ¿no? Muchas veces le decimos que la salud, que la economía, que otro tipo de cosas son importantes, y es por eso que a veces adolecemos de ciertos logros, de ciertos espacios, de ciertas cosas, porque a veces pensamos que el deporte es lo menos importante de lo más importante, ¿no? Entonces creo que estamos en un muy buen punto. Una parte, estamos hablando de la historia, que la historia es muy, muy, muy importante, porque así como Jesús y como Toñito nos platican y enriquecen esto, para saberlo manejar, para poderlo proyectar en un futuro. También el tema está aquí puesto, lo del estadio, que va, perdonen la expresión, pero junto con pegado, ¿no? La historia de Pachuca es importantísima y nos ha ganado a Orizaba, y es algo que a mí me da mucha rabia y tristeza, porque ellos lo han hecho. Nosotros está prácticamente comprobado, aunque difiere ahí un poco la historia de Jesús, que como él se va a la investigación y entiendo perfectamente el punto, pues ellos la historia la han creado de X años para acá, y es lo que la gente se acuerda de esto último. A nosotros como Orizaba hemos dejado de ser importantes en el ámbito futbolístico, porque si bien hemos tenido, por ahí leíste en mi currículum, en el 2002 fuimos campeones nacionales de fútbol rápido, aclaro, en la Liga Nacional de Fútbol Rápido. Esa vez nos dio el presidente municipal en turno un reconocimiento, porque fuimos 100 años después campeones que el primer campeón que hubo. Entonces, bueno, en ese momento lo manejaron así. Entonces, pues es algo que se ha quedado demasiado en la historia, Orizaba.
Creo que nos hacen falta espacios, nos hacen falta foros, nos hacen falta mover muchísimas cosas aquí en la región para que no nada más el fútbol, que para mí, digo, es el deporte que me ha dado muchísimas cosas, pero para que como deportista o como deportistas o jóvenes puedan trascender, no nada más es ganar una medalla o no, sino simplemente tener una salud mental, tener una mejor sociedad. Creo que Orizaba está haciendo muy bien las cosas desde hace algunos años en cuanto a la civilidad que tiene, en cuanto a infraestructura. Sí hemos tenido un cambio notable, pero creo que para considerarnos una ciudad de primer mundo, tenemos que meter muchísimo más esta parte del deporte. Me preguntas de la parte o de mis logros, y lo cual agradezco. Han sido logros hasta cierto punto pues individuales en cuanto a ahí el trabajo de muchas personas, y lo cual agradezco a infinidad de personas que están aquí inclusive, pero creo que nosotros tenemos que hacer un plan en el cual nos permita a todos los jóvenes podernos desarrollar de una manera física, deportiva, mental, académica, para poder ser un poco más fuertes en todas partes y que crezca esto. Yo a veces comento, ahorita se han visto últimamente mis resultados o logros que he tenido, y créanme que me da mucho gusto, pero también habla de un poco la carencia que ha habido en general en Veracruz deportivamente. Tiene tiempo que no trascendemos como tal. Entonces, cuando llega a ver a alguien que de repente saca ahí la cara, pues tiene más exposición, ¿no? Yo me quiero comparar en unos años con estados como Nuevo León, como Jalisco, que son los que en las Olimpiadas Nacionales arrasan, y Veracruz no. Entonces, ¿qué estamos haciendo como estado? Pero aquí lo que nos atañe es como ciudad, y creo que por ahí va un poquito en la historia que estamos hablando, un poquito de lo que viene de si un estadio, ¿no? Que sí es importante, el por qué sí es importante estar listos o preparados y tener los foros necesarios para esto, que a lo mejor, como platicábamos tras bambalinas, no son los tiempos o no, pero ¿cuándo lo vamos a hacer? Por ahí hay una historia muy interesante que me gustaría que Toñito nos platicara de alguna vez que fueron a Pachuca en sus inicios, y pues tenemos que movernos, tenemos que hacer algo, porque si algo he aprendido en esta parte el deporte, sobre todo ahora en el running, es dejémonos de hablar y vamos a actuar, ¿no? Entonces, estar listos para cuando la situación lo requiera, y poder entrarle al toro con todo y cuernos, ¿no? Oye, Gabriel, algo que decía Charlie, Charlie decía, Gabriel, que se necesita un plan, ¿no? Y me imagino que la próxima edificación del estadio debe de conllevarlo. El estadio, aunque es algo muy representativo, algo por el cual años atrás se viene luchando, también debe de contemplar algunas otras características o condiciones para su funcionamiento. Pero ¿qué tanto ahorita es interesante el estadio ante una situación que nos estamos enfrentando, como el caso de la pandemia, que a lo mejor se dice que ese dinero puede ser aplicado para solucionar algunos problemas de la pandemia, o bien edificar el estadio? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuál es tu punto de vista, mi querido Charlie Arrezaba? ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros, amigos, todos. Es un gusto estar aquí en este panel y poder enriquecernos sobre historia y sobre todo lo concerniente a nuestra ciudad y a nuestro estado, y qué mejor a nuestro país. Hacía mención, Toñito, de algo muy importante y coincido con él. No nada más es el fútbol lo que nos ha dado alegrías. Creo que muchas situaciones en Orizaba, cuando hay dedicación, cuando hay organización, pues puede dar resultados en muchas cosas. Hubo personas que trabajaron en el básquetbol, como el equipo Carta Blanca, y poder mencionar, hoy mencionamos a Gabriel, que ha hecho algo impresionante a nivel internacional. Entonces, podemos decir que si cuando se quiere trabajar por algo,
se puede hacer. En lo concerniente a un estadio de fútbol, soy el primero que pudiera decir que es una gran oportunidad que pudiéramos tener como ciudad. Desafortunadamente hoy lo que estamos viviendo a nivel internacional es muy difícil. ¿Sí? Esto cuando fue una propuesta en el 2018 fue un buen momento para poder haber hecho o iniciado este proyecto. El proyecto, cada ayuntamiento inicia con proyectos. Desafortunadamente han usado nuestra historia del fútbol, nuestra nobleza hacia el amor que le tenemos, como lo menciona Jesús, esa historia que hemos tenido a lo largo de la vida como ciudad, han abusado de esa nobleza de los ciudadanos, el querer conquistar y llevar una bandera política hacia el deporte. Lo vivimos en el 2018 en las elecciones, lo vivimos en el 2007 con los Tiburones, lo vivimos con la construcción de la primera piedra o la edificación de nuestro estadio en la antigua fábrica de Cocolapan. Entonces, han sido banderas nada más políticas que han abusado y han sufrido y han hecho sufrir, el sentimiento de los ciudadanos como amantes a ese deporte y a esa historia que nos ha hecho grandes a nivel nacional. Yo podré decir que podremos ser cuna del fútbol o campeones de fútbol, pero esa parte hoy en día la tenemos que ocupar para rescatar a nuestros niños, para rescatar a nuestros jóvenes de todas las situaciones adversas al desarrollo de nuestro país, como por lo que está pasando. No niego que sea algo importante, pero en este momento yo preferiría que en lugar de un estadio de fútbol, pues se pudieran invertir a lo mejor en un hospital, se pudiera invertir en aulas académicas que se requieren en las escuelas de la ciudad para poder acaparar más niños, poder darle apertura a más niños y tomen su escuela, ya sea primaria, preescolar, secundaria. Nuestras escuelas llevan más de 50 años siendo las mismas y los únicos que mantienen esas escuelas son los padres de familia con la excelente dirección y acompañamiento de los docentes, pero se necesita ya invertir en ellos. La situación económica que se viene para nuestro país va a ser muy difícil. Muchas escuelas particulares van a tener que dejar de elaborar, mucha gente se va a quedar sin empleo desgraciadamente, y esas gentes que se quedan sin empleo tienen hijos, y esos hijos van a tener que inscribirlos en escuelas de gobierno, esas escuelas que no tienen ya capacidad para aceptar a más alumnado, porque estas fueron diseñadas hace más de 50 años. Entonces creo que para poder hablar sobre un estadio de fútbol se necesita o se requiere, en primera, que la administración que sigue diseñe un plan de desarrollo para construir un estadio de fútbol. Pero hoy en día se requiere apostarle a otras situaciones, apostarle a otras cuestiones que son prioridad. Sé que tenemos que hacer un estadio como emblema, como punto de partida para poder crecer deportivamente, pero créeme que ante eso primero se tiene que hacer una planeación de trabajo, incluir a los docentes, incluir a los conocedores del deporte para poder desarrollar. Tenemos CDOs, complejos deportivos que están como un elefante blanco, discúlpenme que se los diga, pero se requiere meter a los maestros de gobierno, hacer convenios con gobierno federal, convenios con gobierno estatal para que los maestros descarguen sus horas académicas en algún centro de alto rendimiento, porque los CDOs, déjame decirte que son de alto rendimiento, y puedan descargar ese número de horas y ahora sí puedan aceptar a las niñas y niños de nuestras escuelas primarias, sean de gobierno, sean particulares, pero que tengan una proyección y esa proyección a futuro poder construir un estadio para que en esa proyección estemos hablando que sea, pues, llegar a sus sueños, ¿no? Lograr sus metas alcanzando esos sueños, pero primero te digo, yo siento que es necesario primero un plan de desarrollo municipal. Fíjate que decías algo muy importante. Como siempre se corre el peligro de que la política se aproveche del deporte.
cuando el deporte es una disciplina que fortalece el espíritu humano, aparte de fortalecer nuestra constitución física, es para esparcirnos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Yo retomaría esa parte que acabas de decir, porque también hay una suposición, y yo quisiera que ahí Jesús nos ayudara un poquito, el hecho de que el estadio debe de acunar también otras disciplinas deportivas, porque no se estaría nada más viendo que sea en beneficio, por ejemplo, de los hombres, ¿no? Para que tengan donde jugar fútbol los hombres de Orizaba, ¿no? Y las mujeres, ¿qué van a hacer? ¿Qué deporte van a desarrollar? Entonces yo creo que sí, volviendo al tema de Gabriel, falta una planeación, y Jesús, yo creo que nos puedes orientar muy bien en ello, ¿no? Sí, bueno, yo sí pienso que el estadio sí sería cumplir un sueño de una ilusión de muchas generaciones, pero también coincido con lo que menciona Charlie. Ahora, un estadio a estas alturas necesariamente tiene que conllevar un proyecto estructural que involucre a un equipo con responsabilidad social, y de eso quizás sepa un poco más el profe Toñito. Los equipos o los clubes con responsabilidad social que se meten mucho en todas esas planeaciones y en precisamente incluir lo que usted, licenciado, dice, no solamente niños, también niñas que ahora ya juegan al fútbol, y también diversificarse hacia ramas como la educación. Sí estoy consciente de que faltan escuelas, vivo en Orizaba y sé que faltan escuelas, pero yo de alguna forma consideraría que un proyecto integral de un estadio con una franquicia, con un club, podría ser de mucho beneficio. Es cierto también que el fútbol ha sido el principal anzuelo con el que algunos políticos han seducido a la gente, y lo han hecho en repetidas ocasiones desde la década de los 80, cuando hay 2 títulos en segunda división de Orizaba. Después, en 2002, ya refería a ese año, Gabriel Artigue, se menciona una promesa de estadio, y recientemente con esa colocación de la primera trave que ya mencionaba también Charlie, ¿no? Entonces, esta no es la primera vez que nos prometen un estadio, aunque esta vez se prometió como una ciudad del fútbol, y en ese sentido es la primera vez que la ciudadanía orizabeña tuvo, digamos que al alcance o en el panorama, por lo menos, la oportunidad de visualizar un proyecto de esta forma. Sí, me parece que debe de ser sólido, porque también es cierto que proyectos sólidos han tenido la necesidad de sufrirle clubes en primera división o en liga de ascenso que tienen el respaldo de empresas fuertes económicamente, la han tenido que pasar mal. Es tan fácil como decirlo. Un proyecto sólido tendrá que ser sustentable o autosustentable, pero también de beneficio para la sociedad, de ese beneficio del que estamos hablando precisamente ahora todos nosotros. Y en cuanto a la calidad del producto, pues de eso también dependerá cómo se involucre la afición, porque una cosa es que haya sido aficionado al fútbol durante todo más de un siglo, pero que también tenga un buen producto. Y para terminar mi argumento también, durante más de 120 años de historia del fútbol orizabeño nunca se ha tenido una casa propia para el fútbol. Siempre se ha tenido que estar en el estadio de una empresa, en el estadio de una industria, y me parece que quien logre edificar ese sueño anhelado por más de un siglo podrá ganarse directamente un lugar en la historia de esta ciudad. Sí, mi querido Jesús, desde luego lo que acabas de decir es interesantísimo. Y también quiero interrumpir un poquito para presentar a nuestro queridísimo amigo Ignacio César Paz Casillas. Él fue uno de los mejores porteros que tuvo los 11 hermanos, y también jugó en el Ravelo. Recuerdo que el Ravelo fue campeón nacional de el torneo de barrios, y representó de alguna manera a Orizaba. Y bueno, César se hizo también en la luz de don Joaquín Curi Barquet, ¿no? De los 11 hermanos. Don Antonio Hernández, ¿qué nos puede decir acerca de ello, de esa historia, del esfuerzo de muchos deportistas que se hicieron en el barrio, en la calle, y que forma parte de esa, digamos, bonita historia que hay que resaltar y rescatar de Orizaba?
otra vez buenas noches a todos. Y pues yo creo que Orizaba, los famosos torneos de barrios fueron muy importantes en la historia de Orizaba. Yo creo que nos tocó, bueno, no me tocó a mí, pero éramos muy pequeños, pero yo creo que pues por ahí muchas generaciones o muchos clubs de aquí de Orizaba con gran historial tuvieron la oportunidad de participar en todo ese tipo de eventos que en ese tiempo lo hacía el Heraldo de México, que era un torneo muy importante a nivel nacional, donde llegaban equipos de toda la República Mexicana. Yo creo que Orizaba, empezando con el Ravelo, empezando también, ahí tuvo oportunidad de participar el equipo Socún de la Universidad de Moctezuma por muchos años. También por ahí el profesor Carlos Sánchez Bautista participó por ahí con varias generaciones, y yo creo que Orizaba siempre fue muy bien representado por los orizabeños, y se generaron esos proyectos en los barrios, se generaron varios proyectos en los barrios de aquí de Orizaba. Pero tocando un poquito el tema del estadio, yo creo que independientemente de la parte lo que tenemos ahorita como pandemia, yo creo que es muy importante, y como decía Chucho, es muy importante los proyectos que se pueden generar ahí en el estadio. Yo creo que nosotros nos hemos quedado por mucho tiempo sin esa pues oportunidad de tener o albergar una cancha con las condiciones que genera, pero también que sea una cancha funcional, que tenga la oportunidad de tener hoy en día, pues lo que es hoy en día los estadios de primer mundo. No podemos estar con un estadio de primer mundo, pero pues mínimo que tengamos ahí un centro de alto rendimiento, que tenga por ahí un servicio médico, que tenga por ahí pues lo más importante para lo que es desarrollar el deporte, ¿no? En esta parte. Si nosotros logramos tener el estadio, creo que para Orizaba vendrían muchísimos proyectos. Hablábamos de la parte turística, de la parte industrial, de lo que se ha generado hoy en día desde hace tiempo, pero yo creo que el estadio sería un parteaguas para nosotros como deportistas, para los que generamos proyectos. Creo que sería algo importantísimo. Toqué el tema tras la semana, la parte de lo que hizo Pachuca en el 2000. Yo tuve la oportunidad de estar en un congreso internacional, y presentaron el proyecto de la Universidad del Fútbol de Pachuca. Y la Universidad del Fútbol era un proyecto, nada más cuando fuimos a ese congreso, nada más nos los dieron el congreso en un campo de fútbol, todo de iniciar, y había un proyecto porque había una donación de hectáreas que había hecho el gobierno del estado al proyecto de Pachuca. Hoy en día, después de 20 años, creo que Pachuca es la mejor institución deportiva y también tanto educativa. Creo que está catalogada como la mejor de Latinoamérica, y se visualizó hace 20 años y hoy en día es una realidad. Yo creo que Pachuca en esa funcionalidad lleva más de 5 años, y fue autoridades gubernamentales, municipales, junto con un proyecto que por ahí era de empresarios. El problema que tiene Pachuca para mí es de particulares, no lo puede ocupar más que el que puede pagar. Ese es el problema que yo le veo a Pachuca, es independiente a esta parte. Si Orizaba llega a tener su estadio de fútbol, y por mucho tiempo hemos tenido las carencias de que los equipos de tercera y segunda división que han tenido, en mi época de jugador, me tocaba ir a entrenar, no teníamos dónde entrenar, nos fuimos a entrenar al Sidosa de Río Blanco, andábamos entrenando en varios lugares donde hasta el propio técnico que en ese tiempo teníamos buscaba dónde entrenar. No teníamos el lugar. La Unidad Joaquín Curi, que estaba la grada, estaba la parte con muy buenas condiciones, pero también por cuestiones, creo, políticas, pues a veces se podía ocupar, a veces no se podía ocupar. Hoy el estadio CDO es una realidad, pero yo recuerdo que algunos empresarios, una gente política luchó porque ese estadio se conservara, porque pertenecía al gobierno del estado. Fue la época del licenciado Pablo Delgado Renauro, cuando gobernaba Dante Delgado Renauro, y creo que uno de la unidad deportiva se llamó Joaquín Curi Barquet, en memoria de Don Paz, porque también él luchó para que ahí 11 hermanos se entrenara y jugara. Entonces yo creo que si ahorita ya se tiene la donación de las hectáreas que hay, y se compraron 8 hectáreas, para el estadio creo que hay 3 hectáreas. Entonces el hecho de que se deje de hacer o no se eche una etapa, pues va a generar que más adelante, si el gobierno que llegue no tiene no genera algún proyecto para seguir con esa parte, pues yo creo que esa parte se va a perder.
como futbolista, como deportista, como gente de fútbol y gente de deporte. Para nosotros sería un parteaguas, para mucha gente que está en esto sería muy motivante el que haya un estadio. Yo creo que es el momento porque ya está todo y ojalá y se pueda echar pues mínimo la primera etapa para que podamos hacer y empezar cuando yo creo que ya esté cimiento, ya esté para que podamos empezar con los proyectos. Y si llega un proyecto de fuera, porque hoy en día los estadios los están haciendo las empresas importantes, si llega un proyecto de fuera que pues le siga con la etapa que viene, ¿no? Y que Orizaba dignamente tenga un lugar donde entrenar y donde jugar. Porque el Albinegros estuvo esta temporada, ya no le dieron oportunidad en Socún, se tuvo que ir a Mendoza, y el Albinegros representando aquí la tercera división y la segunda división, tenía que irse a jugar a Mendoza, tenía que irse a jugar al Pirata Fuente cada 8 días. Entonces, ya no había identidad, ya no había gente, a pesar de que Chuchín comentaba, pues lleva muchos años, mucho tiempo que Orizaba no cobra sus entradas, ¿no? Para entrar a jugar fútbol profesional. Entonces, nosotros que participamos en Liga Nacional con el proyecto de Sub-13 y Sub-15, pues nosotros entramos al CDO cada 15 días y no tienen idea de la derrama económica que hay, porque los equipos llegan 50 personas, más los padres de familia vienen 100 personas cada 15 días, acá comen, acá llegan y la derrama económica es muy importante para la gente. Entonces, nosotros que estamos con categorías de 13 y 15 años, ya hay visitas, se está generando por ahí ingresos con la gente que va llegando. Imagínense lo que va a generar el que haya un proyecto profesional, o que haya acá unos centroamericanos, el que haya un torneo nacional. Yo creo que generaría más adelante muchísima oportunidad de empleos. Ese es mi comentario, licenciado. Profesor Antonio, y te quiero compartir mi compañero y amigo César Paz. Creo que él nos acaba de dar pues, muchos aspectos que a lo mejor no habíamos tenido en cuenta. Fijémonos en lo siguiente, que no se privatice el deporte con la creación del estadio es un punto muy importante que había que rescatar para que se le dé calidad a los equipos locales ahí al estadio, ¿no? Y mi pregunta también es, bueno, a la hora de que tengamos un equipo de primera división, ¿hay que traerlo o hay que darle participación a los jóvenes orizabeños que se están esforzando y que quieren participar en primera división? A ver, ¿qué nos puede explicar por ahí nuestro queridísimo amigo César Paz, que también eres muy ducho en el deporte? Bueno, pues muchas gracias por la invitación y gracias por los halagos, mi querido Marcos, pero en Orizaba hubo muchos arqueros muy buenos. Yo fui parte de uno de tantos jugadores que hubo en Orizaba, como los que están aquí presentes. Quiero comentarte lo siguiente. Mira, si bien es cierto, nosotros desde hace muchos años que participamos en el deporte, lo jugamos, sobre todo el fútbol, debemos recordar primeramente que Orizaba contaba con muchos campos. Y digo, contaba con muchos campos porque ahora ya no existen, o si existen, hoy ya son parte de un grupo que ha hecho del deporte totalmente un negocio. Yo quiero recordar, si estoy mal, alguno me lo puede por ahí ratificar, por ejemplo, en aquellos tiempos el Campo Cocolapan, el Martín Cuburo, que ahora ya pertenece a una sección de un sindicato, es privado, es Caliversa también, el Ciencias Químicas, el de la cantera, hoy es un encierro de vehículos de ahí de don Juan Manuel Díez, parece ser, el campo de Cerritos también, hoy ya que lo van no hubo un apoyo por parte del ayuntamiento para que ese campo pudiera seguir siendo de los orizabeños, la ESBO, el ADO, el Cocolapan 2, que ahora parece ser que pertenece a Tiaza, el campo Tlachichilco, el Simón. Yo creo que en Orizaba, todos esos equipos de la Liga de Fútbol Orizabeña, que por ahí traigo un dato que parece ser que son más de 500, es muy importante para nosotros, lo que decía hace rato Antonio, el darle un seguimiento al tema del fútbol. Si bien es cierto, quiero decirle que
difiero un poquito en lo que él dice en razón a los proyectos del estadio. Mira, las ideas mercantiles del gobierno municipal de Orizaba hoy intentan imponer una vez más el proyecto como el estadio de fútbol, que no debemos dejar que se construya. Es a una opinión muy personal. ¿Por qué? Porque debemos oponernos a una construcción de un estadio que costará más de 200 millones de pesos. Eso, en tema ecológico, destruye 3 hectáreas de un pulmón que puede ser Orizaba. Y eso es que ante un capricho de un gobierno, de un grupo empresarial que se escuda en el gobierno municipal para privatizar un espacio más de los orizabeños. Eso, el que haya sido una promesa de campaña de un partido político no significa tener derecho a destruir los megacampos de la ciudad. En un estadio de más de 200 millones de pesos no se combate el desempleo, que en el municipio es alto. 6 de cada 10 vecinos no tienen empleo formal de base con prestaciones y utilidades. El 70% de los ciudadanos gana el salario mínimo y 7 de cada 10 no tiene casa propia. Esos 200 millones servirían para hacer más ricos a los contratistas. Ese desarrollo mágico al que se les atribuye, esa es mi perspectiva. El estadio no va a disminuir la pobreza y desempleo que vive el municipio. Eso es mentira. Como argumento con lo cual se intenta justificar la construcción que nadie en su sano juicio solicitó al gobierno municipal. Realmente hoy yo pienso que si se quiere hacer algo por el deporte, como decías hace rato, yo creo que es necesario a través del COMUDE, a través de una dirección del deporte, lograr hacer que puedan desde niños proyectarlos y caminar de la mano con ellos, tener comercial. Yo creo que hoy tenemos que tener un gobierno municipal que apoye a los valores, y no solamente en el tema de fútbol. Ya olvidamos el básquetbol, el béisbol, box, lucha, ciclismo. Hubo muchas gentes, muchos orizabeños muy buenos para el ciclismo. Entonces, yo creo y considero que, si bien es cierto, el municipio hoy no tiene capacidad, los ciudadanos, para poder entrar a un estadio de fútbol de primera división, raro se va a poder hacer un negocio y que genere empleos. En ese sentido, sí quisiera decir nada más para cierto grupo élite. Hoy decías o comentabas al CDO, es negocio de ellos, no es negocio de los orizabeños. El negocio de los orizabeños sería que toda esa municipio, pero yo siento que hoy el deporte en todas sus modalidades, si es que llegaran a existir, está comercializado por Orizaba, no de todos y cada uno. Digo, eso es una realidad y no nada más de Orizaba. Creo que es en el, podemos ver el vaso de esa manera. Y yo, fuera de cámaras y lo que hemos platicado en otras ocasiones por separado,
separado es la realidad, sí, pero hay muchísimas cosas acá. La privatización ya se dio, ya se ha venido dando, ya está, y como digo, no nada más es acá. Yo difiero en el aspecto de que podría hacerse, como bien lo dijo Toño, por etapas, porque se encuentra el lugar, y si no, de todas maneras lo van a ocupar para otra cosa. O sea, van a ser complejos de casas, van a poner una industria, que si nos vamos a esas también, las industrias muchas veces vienen, quitan recursos naturales, se pagan pocos impuestos, se les paga lo que quiere aquí a la gente, y esa es una historia que en México tiene 90 años. Yo por la parte meramente deportiva, sabiendo que como tiene razón, podría hacerse o se pueden repartir lo que decía Toño. Si vienen a hoteles, pues que vengan, no forzosamente van a venir a hoteles de ciertas personas o restaurantes. O sea, el chiste es que haya una serie de movimientos. Y yo, en la parte deportiva como tal, creo que independientemente del fútbol, que nos centramos mucho, un complejo con esas características, pero yo iría más hacia lo que se dijo, y como bien lo decía Jesús, a una ciudad del fútbol, y yo me iría más allá, a una ciudad del alto rendimiento, donde hubiera parte pública, parte privada, hubiera convenios, como decía Charlie, y creo que está en nuestras manos poderlo hacer, porque somos ciudadanía, porque pudiéramos aportar todas estas ideas que se tienen en pro del deporte. ¿Y a qué me refiero? Pues hacer una pista para que se pueda correr alrededor de todo eso, ahora que está tan de moda el correr, que se puedan traer eventos deportivos de otra índole, no nada más fútbol, que se pudieran hacer conciertos, que se pudieran hacer cosas de iglesia. El otro día también se hablaba, o sea, hay un montón de cosas que hacer, que si tengan o no el beneficio de quien las construye y eso, puede tener razón, pero yo también lo que se necesita, y como platicábamos en el bloque anterior, era que ya se haga algo. O sea, Pachuca inició de cero, pero inició hace 25 años. Yo recuerdo en el más o menos en el 98, iba yo a jugar un partido contra Tuzos de Pachuca, todavía no estaba la ciudad del fútbol ni nada, y vino Andrés Fassi y estuvo platicando conmigo y con mi papá antes del partido. Al término del partido llegó el señor, se despidió, andaban viendo, andaban visoreando. O sea, es un trabajo no nada más de estructura, sino de escauteo, de un montón de cosas que Toño puede saber más. Pero si no tenemos los elementos, si dejamos pasar la oportunidad, y repito, podría ser en etapas, o sea, así como lo dijo Toño, pero el chiste es que esto ya se agarre para el deporte, en pro del deporte. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles económicamente, bien lo dijo César Paz, no con esto nos vamos a hacer ricos a unos y pobres a otros, o sí va a suceder, pero tampoco con esto se va a ocupar ese dinero para dárselo a los que no tienen dinero. O sea, desgraciadamente hay que trabajar en una planeación, en proyectos aislados que vayan para un solo cauce, que pueda ser esta ciudad del fútbol o del alto rendimiento, donde el otro día también platicábamos, hay gente muy capaz en cuanto a coach de todas las disciplinas, en atletismo, en fútbol, en un montón de cosas que tendríamos que aprovechar, que tendríamos que capacitar, y que Orizaba y Veracruz pudieran de alguna manera ya dar ese paso adelante que no hemos dado como veracruzanos, como decía yo en el bloque anterior. O sea, es una pena que teniendo tantas cosas y tanto, no podamos competir jamás contra Nuevo León, contra Jalisco, que nos dan una repasada en las Olimpiadas Nacionales, ¿no? Entonces, entiendo la parte de la austeridad, entiendo la parte que estamos platicando, pero también necesitamos ya poner la primer piedra, y no me refiero a lo que nos vendieron hace años, sino tenemos que empezar a trabajar, y repito, no ver el deporte como lo menos importante de lo más importante, sino como una parte integral
porque la sociedad se nos está cayendo. El otro día platicábamos que abajo de 30 años los chavos no están haciendo nada, somos los viejos los que estamos haciendo ahorita deporte y no puede ser, ¿no? Tenemos que mover cimientos, que mover muchísimas cosas con la gente idónea, con la gente trabajando, no nada más la parte municipal, sino nosotros como sociedad civil, y que siembre todo esto para que se puedan llegar a buen puerto todas las ideas que se tienen. Bueno, ya Gabriel y César Marcos, si pusieron me el balón permites. en la cancha. ¿Quién quiere Mira, hablar? ¿Quién quiere? perdón ahí, César, si me permiten opinar. Yo hace rato lo hacía mención, se necesita que la prioridad sea la niñez. El tema que dice el Artigue, mayores de 30 años, entonces tú me vas a decir y el panel me lo va a confirmar. Estamos gravemente mal en la ciudad, en el estado y a nivel nacional en relación al deporte. Hay una mala implementación sobre planes y programas de trabajo. Creo que Orizaba, siendo potencia a nivel nacional, desde hace muchos años lo ha venido demostrando, desde los primeros años lo demostró. Creo que tenemos que rescatarlo. Y voy a ser sincero, y a lo mejor se escuchará fuerte, pero creo que llevamos más de 15 años no teniendo glorias deportivas, más que la tuya, a lo mejor, Gabriel, a lo mejor la representación de Antonio como escuela particular, que nos ha representado dignamente a Orizaba. Pero una participación, como la mencionaban al inicio, como decía César, en un torneo de barrios que nos representaban dignamente a todos los barrios de la ciudad, porque era un proceso, era un plan de trabajo que se tenía planificado, valga la redundancia. Se participaba por medio de los barrios y cada barrio que ganara tenía la gran fortuna de a nuestra ciudad y ser campeón. Así es como se debe de hacer las cosas. Es el que menciona César, ese grupo político que se ha adueñado prácticamente de la ciudad, pues no ha podido dar esa oportunidad a todos los niños. Imagínate cuántos niños se han perdido ya en el camino deportivo, que hayan podido lograr sus sueños. Ahorita están atorados o ya pasaron su época. Hace rato hacía mención de los campos y tienen razón, todos los campos se han privatizado. En otra liga pueda haber una proyección para los niños y una oportunidad que pudieran tener, valga la redundancia, pudieran tener nuestros niños de la región, pero se necesita también, obviamente, un plan de trabajo y un proyecto bien definido en las fuerzas básicas. Muy bien, querido David. Bueno, Marcos, yo quiero agregar un referente histórico. Mira, yo nací en Orizaba, pero nos criamos nosotros en Río Blanco. Y bueno, pues tuve oportunidad de platicar con tíos, con mi abuelito. Y la situación es bien clara. El fútbol llega en primer lugar a la región de Orizaba en la última década del siglo antepasado. Estamos hablando, bueno, la fundación de la Compañía Industrial de Orizaba data de 1888-89 junto con la Compañía Industrial Veracruzana. Entonces, era obvio que al desembarcar esos ingenieros, principalmente franceses, ingenieros mecánicos muy buenos, alemanes y por supuesto una parte de los empleados administrativos que venían de Inglaterra, al hacer su viaje tanto a la parte centro del estado de Veracruz como hacia el altiplano, porque tenían diferentes fábricas, estamos hablando también de Guadalajara, estamos hablando de Puebla, de Tlaxcala, ellos en los espacios que permitían pues el reabastecerse del combustible, estamos hablando de carbón que movía pues lo que sean las calderas para el vapor, que era el método de locomoción, ¿verdad? Del tren de esa época, pues ellos bajaban a las estaciones del tren y con los locales, esto que yo les platico es de alguien que fue testigo,
que era muy joven, mi tío abuelo, pero él lo vivió aquí en la parte que le llamaban la famosa sabanita de la estación del tren de Río Blanco. Y ahí pues ahí se dan los primeros pues encuentros, ¿verdad? De manera informal, pero que son el basamento de la historia de nuestro deporte del fútbol. Y digo nuestro deporte del fútbol porque a mí también me tocó ser un futbolista escolar y jugar también con un equipo de Córdoba. Entonces, con ese mismo sentimiento, yo sí les quiero compartir, definitivamente, sí somos la cuna del fútbol, que no lo hemos aprovechado, que no lo hemos desarrollado históricamente, a pesar de tener excelentes participaciones. Aquí nadie ha comentado, ¿verdad?, el fabuloso equipo de allá de los finales de los años 70, inicios de los 80. Yo recuerdo que estábamos muy influidos por esa promoción, ¿verdad?, del maestro Ibáñez y del fabuloso Ravelo, que fueron referentes. Yo creo que se puede superar mucho ese esquema. Yo creo que Orizaba merece una estrategia de promoción, fundamentalmente en este deporte que lo practican miles y miles, ya sea a través de escuelas de iniciación deportiva particulares, muy buenas, como también en el esquema que nos presenta Charlie Aranzaba, la posibilidad de que muchos maestros que están trabajando en diferentes centros escolares también puedan participar de manera parcial en su horario para la promoción a nivel institucional y claro, con las ventajas que eso lleva. Yo creo que es un proyecto complejo, pero que sí se puede realizar siempre y cuando se tenga gestión, una buena administración y sobre todo la buena intención de que esto no se vaya solamente para la situación de las ganancias en económico, sino también para el desarrollar a nuestros niños y jóvenes que en este momento pues son la prioridad. Esperamos que esta terrible pandemia llegue a término y en ese momento, bueno, pues poder iniciar todos nuevamente el proceso que se llevaba a cabo anteriormente con los chicos. Los chicos necesitan del deporte, el ser humano es un ser que necesita sociedad y necesita salud y sobre todo necesita ser reconocido. Creo que esos son los basamentos del deporte, mi estimado Marcos Carvajal. Muy bien. Sí, y bueno, redondear la idea, ¿no? de lo que hablábamos. Creo que en resumen todos estamos de acuerdo en que un proyecto sólido que pueda involucrar todas estas partes, desde el compromiso social, que abarca lo que muy bien remarca Charlie, incluso también César Paz, sobre la promoción del deporte en los niños, que es lo más importante. Yo creo que mientras un proyecto involucre todos estos compromisos, podrá convencer a la gente que esté o no esté de acuerdo. A mí me parece, y respetando los puntos de vista, que sí son muy importantes los puntos que se escriben en relación al tema ambiental y al tema económico. A mí me parece que un proyecto bien llevado y bien encaminado sí podría representar una fuente de ingresos, no para una o pocas, para muchas personas. Se ha hecho mención también sobre el tema que estamos pasando y a muchos de nosotros nos ha tocado ser afectados por el tema económico. Ya también dependerá de cada quien cómo se pueda tomar, pero más allá de esperar que alguien o algún organismo dé soluciones, cada quien deberá generarse el camino por sí mismo. Y en ese sentido hablábamos hace rato sobre la realidad o la nueva realidad de las sociedades modernas y la capacidad de adaptación. Y en resumen, a mi forma de ver, en cuanto a los proyectos deportivos, volviendo a los ejemplos del norte, Nuevo León, Jalisco, todas esas potencias a nivel de deporte amateur, y también en cuanto al deporte profesional, con los clubes que son respaldados por fuertes empresas, creo que no hay otro camino en la actualidad para tener un proyecto sólido que no sea con el apoyo de la iniciativa privada. Y lo mencionábamos también hace rato, ¿no? Está Pachuca, está Santos, clubes que han tenido inversiones sólidas con gente seria y que, bueno, ha servido para ser pilares de movimiento y generación económica
en sus respectivas ciudades. Estamos viendo otro fenómeno como el de Mazatlán, que aunque tuvo la mala suerte de que cuando pudo consolidar su sueño, le corresponde abrir las puertas de un estadio sin gente. Sin embargo, también claro que representa en mayor o menor medida ingreso económico para algunas personas, y mencionábamos lo de que incluso hay una futbolista hecha deportivamente en Orizaba con Cassandra Montero, que incluso anotó el primer gol en la historia de la franquicia, ¿no? Muy bien. Don Antonio, bueno, el balón está suelto. Don Antonio. Sí, miren, yo, tocando ese tema, yo creo que lo más importante acá es que ya existen proyectos muy profesionales. Tocábamos el tema de que hoy en día, tanto en fútbol como básquetbol, voleibol, toda la gente que está encargada de los proyectos deportivos son gente muy profesional, son gente con trayectoria, son gente que ha tenido la oportunidad de cambiar la parte deportiva, que era de barrio, que era de la colonia, era de personas que existía mucho el empirismo. Hoy en día yo creo que, para mí, yo creo que el 85% de los proyectos orizabeños están a cargo de gente muy capaz y muy profesional, gente que se ha preparado, que hemos estado en la vanguardia de lo que es el deporte, y que hoy en día yo creo que Orizaba no nada más es una parte de ser campeón local o de tener un proyecto como tal. Hoy en día los proyectos deportivos, Orizaba creo que ha tenido muchísimos jóvenes en varios deportes becados por universidades y por centros de educación. Parece ser que también en la parte deportiva, futbolísticamente, muchísimos orizabeños, no sé si Gabriel tuvo esa oportunidad también de tener una beca estudiantil, pero hoy en día que la mayoría de los deportistas tienen un área de oportunidad, nada más de ser un futbolista profesional, sino tener también esa aspiración a tener una beca deportiva en las mejores universidades de México, que es algo importantísimo que también hay que recalcar, ¿no? Entonces, si nosotros estamos generando proyectos profesionales, no tocaba el tema del señor Sarpaz de pues que hay proyectos, sí, hay proyectos muy profesionales. En el caso de nosotros generamos una fuente de empleos a 16 profesores de educación física que están en un proceso de especialización y cada día se están preparando, y que el objetivo, el resultado no es ser campeón, el objetivo como tal es el que el niño tenga un proceso integral y que tenga una visión de vida, tenga una visión de llevar a la par el deporte con la educación, que es algo importantísimo. Cambiaron los tiempos y creo que hoy en día la vanguardia del padre de familia que quiere invertir con su hijo, ¿no?, en un proyecto, se va a topar que en cualquier índole en Orizaba, ya sea de atletismo, de cualquier deporte, de box, que hoy en día también está, que aspiren o que tengan la visión a un proyecto como eso. Yo creo que cada autoridad que llegue va a tener una visión, va a tener un objetivo como tal, pero Orizaba cuenta hoy en día con grande infraestructura para cualquier deporte. En Orizaba hoy tenemos 9 campos de fútbol, que hoy en día es muy bueno, municipal. Anteriormente eran de las empresas. Ahorita yo creo que cualquier proyecto como tal, pues va a tener esa oportunidad de que más adelante vamos a tener la oportunidad de estar ahí en el estadio. Yo en el entendido tengo algún dato de que va a ser la ciudad del fútbol, donde va a albergar las academias que quieran participar, ocupar las instalaciones de esas canchas que va a haber a un lado del estadio. Las podemos ocupar varios. En Orizaba existen cerca de 800 equipos de fútbol. En las ligas, el último padrón, yo tuve la oportunidad de hacer por ahí un diagnóstico, porque tenemos un proyecto de traer la Escuela de Entrenadores Deportivos de Orizaba de fútbol, y hay alrededor de 800 equipos en las ligas que están acá en Orizaba. Entonces, imagínense la dimensión que hay para tener nosotros esa infraestructura y no depender de que si nos lo rentan o no nos rentan una instalación privada. Entonces, yo creo que la gente que está a cargo del deporte tiene que acercarse a los proyectos profesionales, para lo que bien decían, crear un proyecto de talento, de recurso humano, de profesores, y generar, como decía el profe Medellín la última vez que compartimos, que se tiene que crear las escuelas de entrenadores deportivos de todos los deportes. Y Orizaba tiene, parece ser que la parte de un diagnóstico que se hizo también, el 60% es dedicada al fútbol.
Anteriormente era el 90%, ¿no? Ahora ya está más repartido el deporte en Orizaba. Entonces, yo creo que podemos hacer muchas cosas con un proyecto, con una planeación, pero principalmente que ocupemos la infraestructura que Orizaba tiene deportiva, porque es de las mejores que hay en la zona. Son las de las mejores instalaciones que hay en Orizaba. Y ojalá y todos los proyectos que se hagan, todos los que aspiran a un proyecto, pues tengan esa visión, ¿no? De esa visión de que van a aspirar a lo mejor a jugar ahí en el estadio y que tengan la misión que es el desarrollo integral del deportista, del niño, y que no nada más sean adultos, como decía Artillo, ¿no? Hoy en día yo creo que el boom de los deportistas de alto rendimiento, pues está dando después de los 30, 35 años. Ahora los másters son más, como que se inspiran más, ¿no? Entonces, ojalá y existan más proyectos profesionales para poder compartir toda esta parte de que es el maravilloso mundo del fútbol. Y en ese sentido, Gabriel, tú mencionabas en otro bloque que muchas veces se confunde la idea de que un deportista es el que menos estudia. Y ahora hay que complementar esa parte, ¿no? O sea, eres buen deportista, pero también tienes que ser buen estudiante. Sí, creo que soy un convencido que es parte importante de un ser humano el tener varias cosas, ¿no? Una es la familia, la sociedad, toda esta parte, pero como individuo, para un deportista, creo que entre más preparado estés académicamente, te va a dar mayores alcances, tu mentalidad va a ser mejor, tu panorama se va a ampliar. Yo tuve la oportunidad de ser becado en UGMEX, obtuve una beca mediante el fútbol precisamente, y la verdad es que si no hubiera podido ser así, hubiera sido muy difícil que hubiera estudiado en una escuela privada. La situación económica en mi caso no era la adecuada como para poderlo hacer así, y me hubiera tenido que ir a una particular, a una privada, a una de gobierno, y a eso iba yo. Estamos inmiscuidos, queramos o no, en una dinámica de sociedad con gobierno que se ha ido privatizando todo, no nada más es el deporte, o sea, las escuelas públicas se dieron o dejaron de darse abasto hace muchos años y se ha tenido que meter ahí la iniciativa privada, muchas escuelas con el fin de nada más sacar dinero y muchas otras como es en la institución donde yo estudié, donde trabajo, que lo hacen o lo han hecho de una manera para ayudar a la sociedad a descargar todo esto que el gobierno no podía contener. ¿A qué voy con esto? A que uno como deportista tiene que adaptarse a eso. No sé si esté bien o esté mal, para mí está mal, pero así está como están las cosas. El deportista tiene que andar buscando patrocinios, el deportista tiene que andar buscando con quién estudiar. El deportista, tenemos que estar convirtiéndonos en promotores, asesores, deportistas y de todo. Digo, cuando menos es mi actualidad y se las platico tal cual. Estar tocando puertas, me ha tocado tocar puertas en la parte privada y me ha tocado tocar puertas en la parte pública. Y aquí, en mi caso, es desgraciadamente o gracias a Dios, dando resultados, es como te vas abriendo las puertas. Como les digo, no es lo indicado, pero también yo creo que cada uno de nosotros tenemos algún conocido, algún hijo de un amigo que ha sido muy bueno en el fútbol, que ha sido muy bueno en otros deportes, y cuando les dan beca, cuando se empieza a hablar de ti, cuando te empiezan a decir, pierdes el piso, y ¿sabes qué? Al final de cuentas se quedó el proyecto o mini proyecto deportivo de un chavo, porque se le consintió demasiado. Entonces también tenemos que irnos acostumbrando, y por eso es que digo que la parte de la familia, la parte del deporte y la parte académica tendrían que ir muy ligadas al proyecto personal de cada quien, porque te va ayudando a vislumbrar qué es lo que quieres, te va obligando también la misma situación a aprender a recibir todos esos nos, como yo los sufrí en el fútbol. Entonces ahora ya cada vez que me dicen uno con un patrocinio o algo, pues ya estoy
ya tengo la coraza bien fuerte, pero no cualquiera lo puede hacer, repito, porque a veces aguantarlo económicamente es difícil. Los fracasos muchas veces van dejando en el camino a mucha gente, y sin entender que los fracasos son parte de nuestra vida, ¿no? El que no fracasa es porque no lo intenta, el que no falla un penal es porque nunca se atrevió a tirarlo, y de la misma manera va a ser en la vida. Entonces, por eso es tan importante para mí la vida deportiva, porque te ayuda mucho a entender cómo es la vida, y la vida misma te enseña mucho en el deporte. Entonces, creo que en esta parte no concibo una sociedad que no esté inmiscuida en el deporte, que nosotros, todos buenos o malos deportistas, cronistas, todas las personas tenemos que estar en pro de esto, porque yo lo digo por mí de broma, yo ya voy de salida en la vida deportiva, bueno, espero todavía muchos años estar en esto, pero los que me importan son los niños, ¿no? Mis hijos, la sociedad en general, el saber que pueda haber más niños jugando en los parques, en los deportivos, a que estén tratando de ver cómo toman, cómo se drogan, cómo hacen cosas, cómo se meten en internet. Entonces, es algo que nos atañe a todos, que nos debe de demostrar cuál es el camino a seguir. Y yo insisto, desgraciadamente la actualidad del país es que las cosas se están privatizando desde hace mucho. Entonces tenemos que encontrar un mix. A mí nadie me quita de la cabeza que esta escuela de fútbol, el estadio se llame Apasco, Kimberly, Orizaba, o sea, entrándole con proyectos deportivos, mezclando la parte privada con la parte pública, mezclando empresas, mezclando, como decía Charlie, convenios, gente valiosa, se pudiera hacer muchísimo. La cosa es ya poner manos a la obra, porque yo insisto y estoy como muy en lo que dice Toño. El tiempo va pasando y siempre nos quedamos en proyectos. Sé que la pandemia es algo que ahorita puede frenar, y lo que dice Charlie, pues puede matar todo, ¿no? Pero yo no creo que ese dinero que estaba destinado a esta parte se vaya a ir a aulas, ¿no? Directamente. Entonces, tendríamos que hacer una reconversión de este proyecto para poderlo hacer sustentable a mediano plazo, a corto plazo, que se pudiera hacer ahí, a mediano plazo, y terminar haciendo un estadio en unos años más, pero ya teniendo todo lo que alrededor de esto converge, ¿no? Ese es mi punto de vista. Oye, César, pues yo creo que nos hemos ido dando cuenta y descubriendo que la construcción de este estadio debe de alejarse de la idea de que sea un argumento político. Hay que conservar la idea de que es una cuestión deportiva, y que también los gobiernos o quienes metan mano en eso deben de garantizar que lo tienen que hacer a través de un gran proyecto, porque si no vamos a tener un elefante blanco que va a valer muchos millones de pesos y que no va a servir para nada, ¿no? Y que también vean que el estadio es el resultado de un proceso histórico que viene impulsando muchas generaciones, y muchas están representadas a través de ustedes, y que, vuelvo a insistir, sería, yo creo que un pecado capital politizar la cuestión del estadio y privatizarlo, ¿no? Cuando se habla de la iniciativa privada, involucrar a la iniciativa privada, ¿qué quiere decir? Abrirse a todos los de la iniciativa privada y no solo un sector de la iniciativa privada. Eso es lo que a lo mejor yo quiero entender. No sé, César, si me quieras sacar de dudas. Sí, mira, yo después de escuchar a todos y cada uno de los panelistas, yo considero todo es bueno, todo lo que se opina, lo que se dice, los grandes proyectos que hay. Hoy tenemos algo muy claro: no hay apoyo para el deportista, para las escuelas que existen de fútbol, de básquetbol, de todo lo que se llama el deporte. Yo considero que el plan sería poner a trabajar las políticas públicas, ¿sí? A través de un consejo ciudadano. ¿Para qué? Para la creación precisamente del Consejo Municipal del Deporte. Si bien es cierto, como decía hace ratito Gabriel,
los 200 millones esos pues, no se van a ir a aulas, no se van a ir a otros proyectos. Quizás no, pero ya están destinados para el deporte. Yo te quisiera comentar, sin olvidar y regresando a la historia, la Asociación Deportiva Orizabeña, el ADO, fue creado por orizabeños para orizabeños, donde se creó realmente un centro deportivo. ¿Qué es lo que pasa hoy? Hoy está en manos precisamente de un apellido Rojí, que no deja ni cacha, ni picha, ni deja batear. ¿Por qué no ese campo, esta asociación, con menos dinero de lo que se pretende un estadio, se hace ahí? Ahí, Antonio, Jesús, todos ustedes, Charlie, saben la capacidad que tiene ese campo ADO para poder hacer muchas cosas, sin invertir tanto y estar en el centro de Orizaba. ¿Por qué no ocupar algunos parques, algunos prados de la Alameda que están en desuso de fútbol rápido? Se pueden hacer muchas cosas siempre y cuando haya la voluntad de las autoridades para poder, de una o de otra forma, querer hacer algo por Orizaba, por hacer algo que conlleve a toda la niñez, a toda la juventud, a la práctica de un deporte sin que les cobren. Si bien es cierto, hace ratito decía Jesús en relación al tema de las franquicias que han estado, buenas han dejado, pero es otra economía, es otro nivel de vida que se tiene ahí. Entonces tenemos que acomodarnos hoy al nivel de vida que vivimos, al hacer social Orizaba para los orizabeños y hacer comercial para los que vienen de afuera. No podemos estar en las mismas condiciones. Y lo que decías, Marco, acertadamente, y lo que decía Jesús hace un rato, dar la oportunidad, y como decía Gabriel, a la iniciativa privada. Iniciativa privada es abrir todo ese campo. Hoy resulta que es muy bonito el modelo de gobierno en Orizaba, los que se queden con las ganancias, y esa iniciativa privada pues resulta que son los mismos que hoy están en el gobierno. Iniciativa privada. No un financiamiento de obra y que se concesione a ellos mismos. Entonces, yéndonos en ese sentido, creo yo que las políticas públicas que se tienen que establecer a través de un Consejo Municipal del Deporte, en donde participen gentes como todos ustedes, los panelistas que están acá, y gente que conozca, y que se le dé la oportunidad a todo tipo de iniciativa privada y se le dé realmente a Orizaba la calidad deportiva que requiere y que desde hace muchos años ha sido olvidada. Para el deporte, mientras no haya algo económico que pueda verse reflejado. Y hablando con la realidad, a lo mejor me escucharé muy duro, pero es la realidad. Nosotros hemos perdido nuestros campos de fútbol, esa bandera que tanto hablan de amor a la cuna del fútbol, nuestras autoridades durante muchos años, no hablo nada más de esta administración, sino de muchas administraciones, pues nos han quitado todos nuestros campos. O sea, hablar de una cuna del fútbol es hablar de que queremos al bebé, pero no tenemos ni dónde acostarlo. Esa es nuestra realidad. Hablabas de muchos campos, César, hablábamos de campos que fueron donados por empresas particulares. Hoy tenemos pues viviendas, tenemos fraccionamientos con bardas de más de 5 metros. Entonces creo que la apuesta hacia el deporte no es la verdad, no es que quieran al fútbol, tratan de ver algo económico como ganancia, y eso puede ser negativo y dañino. Lo mencionaba Gabriel y lo vuelvo a repetir, o sea, es preocupante que veamos a más de 30 años jóvenes adultos haciendo deporte
y olvidándonos de más de 21.500 niños, yo tengo ese dato de 21.500 niños menores de 14 años no teniendo un apoyo hacia un encuentro estatal, hacia un encuentro nacional, para que puedan llevar el nombre de Orizaba muy en alto. Siempre son escuelas particulares, escuelas que los papás financian. Eso es lo más triste, lo que a mí me deja preocupado. Son gobiernos que no les preocupa la niñez, que no les preocupa el futuro de la Orizaba, ni de Orizaba. ¿Sí? Entonces, yo sí coincido hacer un consejo municipal para la edificación del estadio, que la autoridad abra las puertas para la participación ciudadana de especialistas, de deportistas, de jugadores, de alto rendimiento, y que pueda tener una edificación el estadio con una administración que inicie y que ese mismo esté terminando ese proyecto, porque dejar deuda pública, yo lo veo como una bandera política de iniciar un proyecto a 7, 10 meses de terminar su administración. Yo lo sigo viendo como una bandera política, así como nos las vieron hace 7 años, así como nos las vio hace 10 años con la primera, 12 años con la primera piedra del Cocolapan. Yo en lo personal, yo apostaría a que se crearan mejores empleos, que se detonara el Cocolapan, la fábrica de Cocolapan atrayendo inversión, que se detonara las Cerritos atrayendo una fábrica ensambladora, como se mencionaba. Son administraciones de empresarios que no quieren competencia, pero se necesita que los padres de familia tengan empleo, que los niños tengan un espacio. Por eso digo que esta administración abra las puertas, que acepte las sugerencias, que en el CDO Sur, Norte, Cerritos se vea lleno de niños jugando, practicando algún deporte, porque aquí había grandes deportistas. No hay que dejar a un lado la cuestión anímica. Creo que hoy lo que están viviendo nuestros niños encerrados en sus casas durante más de 5 meses es un dolor muy grande, y tenemos que abrir esos espacios ahorita más que nada para que estos niños puedan desahogarse todo el sufrimiento que han venido trayendo. Entonces siento, y disculpen si lastimo sentimientos, pero es la realidad. Agradecer la participación y la invitación. Yo creo que son temas de muchos foros, no nada más creo que no nos damos abasto en cuanto a esa parte, pero tener en cuenta que la mayoría de los que estamos trabajando por el deporte orizabeño se está haciendo con planeación, con inspiración, con talento, con dedicación, se está haciendo, y que la ciudadanía orizabeña tenga en cuenta que la visión que se tiene para el deporte tiene que ser de estar en la vanguardia de lo que es el deporte nacional, internacional, que es algo importantísimo. Nosotros creo que tenemos en nuestras manos muchísimas generaciones que, con toda esta aportación que tengamos para sumar, para hacer este tipo de proyectos, esta parte de foros, para que podamos sumar. Yo creo que la parte importante es que sumemos, ¿no? La gente que tenga la capacidad, la experiencia para aportar, ¿no? Hoy en día en Orizaba creo que hay grandes arquitectos, hay grandes ingenieros, hay gente muy preparada para hacer planificaciones. Hoy en día ya existen los proyectos de la inteligencia deportiva, la administración deportiva, todo lo que podamos sumar y enriquecer, creo que sería un beneficio no nada más para la parte del gobierno, sino para todos los orizabeños, que eso es lo importante, ¿no? Todos los proyectos creo que se realicen mediante la parte municipal, pues que tengan en cuenta que existen varias gente que está ya capacitada y preparada para aportar con la mejor disposición. Yo creo que esa es la intención de hacer estos foros, que se sume y que se aporten ideas y estrategias para que más adelante las generaciones que vienen pues tengan esa vanguardia y que tengan esa inspiración de ser grandes deportistas. Esa es mi aportación. Muchas gracias, maestro. Querido amigo Jesús, para concluir, medio minuto. Menos 10 segundos que me eché sin micrófono. Muchas gracias por la invitación, un placer escucharlos, aprender. Toda mi admiración para todos, para César, Toñito, Gabriel, Charlie, licenciado Marcos, y es interesante poder opinar y aportar. Creo que sí hay
un factor común entre nosotros es que queremos ver lo mejor para nuestra ciudad, pensando o romantizando el pasado, pero también pensando en un futuro bonito para nuestros hijos, ¿no? Muchas gracias. Finalmente, mi querido Gabriel, a ti, ¿cuál es tu mensaje? Medio minuto, ya estamos acabando. Pues lo más importante es esto, lo que estamos haciendo, que es trabajar y visualizar las cosas por la niñez, el poner las bases para que esto ya se vaya moviendo, como yo decía, mover ahí, sacudir los cimientos, porque estamos en una situación difícil, lo dice Charlie, la pandemia, la sociedad en general, el mundo que se está volviendo, no quiero ser fatalista, pero nos estamos yendo a robotizar, a dejar las cosas muy de lado, y necesitamos del deporte para reavivar muchas cosas. El deporte, no nos olvidemos que ayuda a socializar a los niños, que ayuda a su desarrollo motor y psicomotriz, como decía Charlie, y además le da a una sociedad una identidad distinta. El luchar por los colores de un equipo, por una ciudad, te va dando arraigo, y no podemos perderlo. Tenemos que hacer lo que sea. Creo que estamos en el camino para poder realizar eso y poder dejar una sociedad mejor para estos niños que los tenemos que mover. Muchas gracias a todos y de verdad un gusto haber compartido con ustedes. Pues yo les quiero reconocer el esfuerzo que hicieron por estar en esta edición de Foro Ciudadano, mi querido César, Gabriel, Jesús, Maestro Antonio, Charlie. Han hecho un gran esfuerzo, un extraordinario esfuerzo, diré yo, para podernos dar a entender cuál es el verdadero problema que tenemos en materia de deporte, que es mucho. Quizás aquí no pudimos responder a todas las dudas que se tienen, pero por algo se debe de empezar. Muchas gracias, queridos orizabeños, por habernos acompañado a una edición más de Foro Ciudadano. Nuestro deseo, como siempre, es haberles servido. ¿Y por qué hacemos todo esto? Como siempre lo hemos dicho, porque Orizaba es de todo. Muchas gracias y que pasen muy